No, pero dale. 3, 2. ¿Qué onda, Aníbal? Bienvenido acá al Loque con su tema. ¿Qué Por onda? ¿Qué onda? segunda vez Por segunda vez, sí, Simón. vamos a platicar. Me gustó el primer episodio, la verdad que fue algo totalmente distinto para mí, así que pues esta segunda vez creo que va a ser más fácil. Es cultura e historia. Ujú. ¿Por dónde le quieres caer? Ah, pues si quieres se puede iniciar desde los inicios de, bueno, las primeras grandes civilizaciones que dicen que eran los mesopotamios. Ujú. Que era la parte donde actualmente, por ejemplo, es Irak, Irán, parte de Arabia Saudita. Cómo empezaron a usar los cultivos y, o sea, los El ríos, arado. el regado y todo eso empezaron a hacer las primeras civilizaciones. Y cómo ellos se fueron creando sus reinos e imperios, ¿no? Pero, este, creo que la primera gran civilización, que se podría decir tal vez sea la griega, que es la cuna de la cultura occidental, que es la que estamos en este momento nosotros. Porque bueno, griegos no puedo decir, porque tenemos, y eso es en general, nos pasa a todos de que creemos que los griegos era una sola civilización, no es cierto. Griegos era el conjunto de culturas que habían en esa zona, porque eran ciudades-estado, y que eran ciudades-estado, eran ciudades que tenían sus propios sistemas de gobierno. Por ejemplo, estaban los espartanos eran monarcas, tenían su monarquía. Sí. En Atenas, donde nace la democracia, ellos elegían a su rey. En Tebas había otra forma y distintos lugares. Y luego vinieron los romanos, güey, que era primero una monarquía. Hace un desputamare los primeros reyes. Sí, está cabrón. A mí yo siempre he tenido una... tuvimos un podcast con un cuate, Ajá. Gonzalo, y él dijo que no le caía... No creo qué tema tocó, dijo que John Lennon, estaba hablando de que John Lennon no tiene que contra él. No, güey, no me gusta, no sé por qué. Ajá. La neta no me pasa. Yo tengo eso contra Roma, güey. No te pasa. No me late Roma. Yo siento que Roma es el culpable dejó un eco horrible, güey. Dejó un eco muy gacho. Para mí sí me gusta. Porque si no es por ellos, por ejemplo, no tendríamos las leyes. Ellos son los creadores del derecho. Pero también o sea, güey, de la gula, de la corrupción, De acuerdo. de la ambición, De acuerdo. Pero, a ver, podemos hacerlo de esta forma. Ok. Roma es esto. ¿Qué eran los que no estaban dentro de Roma? Eran tribus. No estaban organizados. Que esta tribu se peleaba con la otra. No tenían organización. Eran barbaries. Comparadas con las de Roma. Roma, güey, te cobraba, o bueno, te regalaba la barbarie. Entrabas a verla. De acuerdo, pero Roma era un estado ya organizado, los otros no estaban organizados. O sea, vivir la época de las tribus era, tengo mi grupito de 30 y vamos a pelearnos todos los días contra el grupito que está al norte. Es como las peleas de bandas así de los negros de Los Ángeles. Es que yo soy de la calle 68 y tú eres de la 70 y nos vamos a pelear. Sí. Eso eran las tribus antes. ¿Y Roma qué hacía? Roma los metía dentro del gobierno de la república, porque, bueno, primero fue una monarquía, es un disputa madre, pasan a la república, es el senado, ellos deciden a los dos líderes y a los dos cónsules, porque los cónsules se elegían creo que cada año o cada 2 años, no recuerdo muy bien, y eran elegidos por los senadores. Entonces, a través de los senadores, el Estado romano, se crean las leyes y se hace una organización porque, sinceramente, antes era un disputa madre mundo. O sea, eran grupos tribales que no sabían cómo organizarse, no tenían leyes, era la ley del más fuerte. Sí, digo, a la organización ha sido la organización más grande que ha existido. Claro. La organización más grande que ha existido. O sea, eso, total, se lo doy. 20 de 10. Sí, no, Pero siento que de ahí sale, para mí, o sea, vamos lo voy a poner así. Lo más gacho que teníamos hace 10 años, o bizarro que no veíamos que era malo, pero no sabíamos que era malo y lo consumimos. Televisa, vamos a poner un tema. Claro. Siento que era el Televisa de esa época. El capitalismo de esa época. El
los diputados de esa época, güey, la Cámara de Senadores de esa época, eran los viles. Ok. Obviamente fue un movimiento, todo Roma, un movimiento muy inteligente. Todo fue muy inteligente. Incluso cuando hay un nazareno que hace un desmadrito ahí, dijeron, a ver, espérense. Y los juntaron y los calmaron con la Biblia, ¿no? Don Constantino. Dijo... Esa es otra parte. Esa es más adelante. Inteligencia sobre inteligencia. Claro. O sea, siempre organizaron. Claro. Lo que dices, que no se peleen los de la 68 con la 70, cálmense, son lo mismo, vamos a ponerlo en este libro. Claro. Y así, o sea, no pararon de organizar. Su organización estaba y era muy grandísima. No, y su inteligencia es tan cabrona. Porque te puedo hacer esta pregunta. Ok, en esos tiempos, ¿con qué de lo que había en esos tiempos, con qué lo sustituyes? ¿Cómo? O sea, para lograr una organización así. No. Me dijiste que sí, que Roma trajo la corrupción y todo esto. Ok. En esos tiempos, ¿qué había con lo que lo podías sustituir? ¿Con qué sustituye Roma? Pues allá. En esos tiempos, me refiero. En ese lugar, a lo mejor fue lo mejor que le pudo pasar, ¿no? Para organizarse. Claro. Pero de este lado estábamos organizados. No. Y no necesitábamos a Roma. No. Esta es otra cosa que algunos no lo han leído. De este lado del mundo es una cosa totalmente distinta porque tampoco había en ciudades-estado. Había en ciudades-estado, perdón. Por ejemplo, cuando dicen los mayas. En los mayas, dicen que era una cultura, ¿no? Sí, como sociedades como los griegos. Los mayas yo lo veo como los griegos. Decimos los griegos en general, pero Grecia no estaba unida. Sí. Eran atenienses, los de Tebas, los de Olimpia, los de Esparta. Lo mismo eran aquí en la península. Eran los exaes, los de Palenque, los de Xná, los de Calakmul. Eran diferentes y se peleaban entre ellos. Y en el centro también estaba Tenochtitlán, Texcoco, o sea, también había un juntich de... Eran ciudades-estado y que muchas de ellas se peleaban entre ellos. No había una unión, no había un solo gobierno que pudiera unificarlos para que hubiera un orden, porque no la había. Sí hubo hasta que cayó el nieto de Nezahualcóyotl, que fue Cuauhtémoc. Nezahualcóyotl tenía un control y había un control chingón. Hasta que llega el que... Es que ese güey digamos que fue heredado. Sí, porque él era un guerrero, güey. Era hereditario. Él era de batalla. Claro. Entonces quedó al mando una persona de batalla, una persona que no era político. Tenía otro rollo en la cabeza. Era conquistador. Sí, exacto, güey. Era conquistador. Pero sí había, con Nezahualcóyotl Pero todavía no... Había muchas cosas a favor. Pero todavía no estaba establecido. No había una ley en específico. Por eso los tlaxcaltecas, todos los que estaban alrededor de los aztecas, los odiaban. Los odiaban a diestra y siniestra porque los aztecas eran conquistadores. Sí, igual a los romanos los odiaba todo el alrededor, güey. Claro, pero la diferencia era esta. Los aztecas sí se creían superiores a los que estaban alrededor. Se creían superiores en el sentido de raza, se creían superiores. Los españoles llegan. Los otros grupos, las aztecas y zapotecas, lo que tú quieras, vamos a esperar a que les den la madre. No, se unen a los españoles. Se unen a los españoles. ¿Por qué? Porque ellos nos están masacrando. Ellos, al menos los españoles me dicen, óyeme, me voy a unir a ellos para únanse a nosotros, vamos a romper el hambre. De hecho, los españoles, cuando conquistan por fin el imperio azteca, les da sus libertades culturales a esos grupos por el favor de ayudarlos a conquistar y romperles la madre. Roma, cuando conquistaba, te asimilaba a la cultura romana. Exacto. Eso era lo que te iba a decir. Eso es distinto. O sea, te dice, ¿sabes qué? Te conquistamos, pero únete a nosotros, sé parte de la cultura romana. Como Xerxes, nomás queremos agüitear. Pero al menos ellos te decían, únete. Ven con nosotros. Son dos sangres diferentes, güey, ¿no? Son culturas distintas. O sea, refiriéndome a cómo crece el azteca, cómo crece el tlaxcalteca, a cómo crece el zapoteca. No, en lo que rodeaba a Roma. Ok. Sí, porque eran sangres distintas, güey. O sea, aquí de toda la historia siempre hemos sido calientes, güey.
Sí. Allá no, allá siempre No, digo, no. no sé, lo más caliente que me imagino era Egipto, güey. No. Era, No. Es que la historia me encanta. La historia es, aparte del cine, esto es una de las cosas que más me encanta. Sí. De hecho, te recomiendo un canal de historia de YouTube, que es mi favorito, que se llama Pero eso es otra historia. Es un español llamado Andoni. Es muy divertido y muy ameno el cabrón. Si te cagas de risa, pero cuenta la historia. Sí, Un sí. chingo. La zona de que conquistaba Roma no estaba suave, porque eran los cartaginenses, eran los persas, eran los, ¿cómo se llama? Los egipcios, eran los partos, o sea, eran culturas puta calientes. calientes. Sí. Bueno, Roma no era caliente. Roma era fría, güey. Roma, Totalmente fría. Roma era muy inteligente porque ellos heredaron muchas de las ideas de algunas culturas griegas. Y ellos sabían que el mejor camino para poder, aparte de conquistar y guerrear, era a través de las leyes y el orden para poder organizar un imperio. Sí, no, lo que estamos diciendo es lo mismo. Lo que yo digo es que aquí Ujú. no había un frío, güey. No había un frío. Eso es lo que te estoy diciendo. Ok, Aquí perfecto, no sí. había un frío, güey, Ujú. que no, yo me siento mejor que tú y soy mejor que tú y vamos a medirnos. Lo más cercano. Roma no, güey. Roma más... te decía, sí, coño, sí, pero vente, mira, ven, aquí te voy a dar Lo y más acababas jalando para Lo Roma, más cercano güey. a eso fueron realmente los mayas, con algunas ciudades-estado, como por ejemplo Palenque o los Ixáes. Algunos eran culturas más bien. Sí, es cierto, sí eran medio fríos los mayas. Eran un poco más fríos, en ese sentido que tú me estás diciendo. Sí. Pero nunca hubo una unión entre las culturas mayas. Eran inteligentes, güey, porque dijeron, ok, hay un libro muy chingón que se llama Quetzalcóatl, el dios huracán. Ok. Lee el audiolibro si quieres, dices que no te late tanto leer, güey, pero ese libro está muy chingón, güey, porque te cuento una historia de esta señora que dice que un vikingo, güey, se pierde en un navío. Ese vikingo llega a Veracruz en su barco con otro pelado, que era su chalán, o sea, él era así un príncipe. Se escapa en un barco, llega con su chalán. Los dos llegan, pero uno es jefe y el otro no, güey. Y uno era cristiano y el otro era vikingo. Okay. El cristiano obviamente era el esclavo y el vikingo era pues, vikingo. Claro. Llegan a México y los ven así como dioses, güey. Dicen, güey, de 2 metros, barba roja, son dioses. Y cuenta el libro, güey, que él es Quetzalcóatl. Él es Quetzalcóatl. O sea, la historia que conocemos, el que toda la vida te cuentan, es un vikingo, güey. Está loquísima esa historia, güey. ¿Tú sabías que Quetzalcóatl es lo mismo que...? Sí, solo cambia los nombres. La persona que... Está loquísimo esto que te voy a decir, güey. Ese vato que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba, güey. Pero llega, se hace el Quetzalcóatl, el soberano, güey, de Tenochtitlán. Hasta sus 40, 38. Se pelea porque pues, todo el mundo estaba viendo cómo te dan baje, güey. Claro. Lo sacan con toda su gente y se viene caminando, güey. Taca. De retache vas para atrás y llega aquí. Y él se hace que el Kukulcán, güey. Kukulcán. Está loquísimo el libro, güey, porque es un vikingo. Tú dices, ay, Quetzalcóatl, yo no le rezo, yo le rezo a Quetzalcóatl y a Kukulcán. Güey, era un vikingo, güey. Claro. Ese es parte. Perdón. Y los mayas lo reciben y le dicen, así que tú eres el que mandaba allá. El que acaban de exiliar. Digo, estamos muy lejos, güey, pero llegan las noticias, güey. Claro. Y ellos dijeron, pues va, si eres el Mesías, güey, pues te tienes que aventar al cenote que hay. Sí. Ahí. Y tienes que sacar este peso que te voy a aventar. Y saca el peso, güey, y dice, no, si es un dios, güey. Y y ya, gobierna ahí. Lo loco es que ellos, a pesar de que pagaban impuesto en Tenochtitlán, ¿sí? Y los odiaban porque sabían que eran unos soberbios, no se metían en broncas, güey. Incluso recibieron a su ex gobernador y lo recibieron y lo tuvieron de gobernador también ellos. O sea, eran muy fríos, güey. Si me funciona, jalas. Creo que sí más es por los mayas. Sí. Es que sí, era más calmado a comparación de los otros hueputos. Pero eso también habla del atraso, digamos, de estas culturas americanas.
Porque si veían, por ejemplo, si los romanos veían a alguien que era un guerrero muy cabrón, no van a decir, no van a decir, es un dios. No, él es un hombre y hay que romperle la madre. Sí. Aquí veían a los españoles y decían, son dioses. Eres un pendejo. Te quiere joder. Es lo que hacían, por ejemplo, los japoneses. Los japoneses, ¿sí sabes cómo llega la cristiandad a Japón? No. Cuéntame, de hecho quería mucho que me platicaras ese tema porque la neta es que no sé mucho, güey, sobre ellos. Platicamos una vez sobre tatuajes, un podcast aquí. Ajá. Y me puse a leer un poco de tatuajes y leí algo sobre los yakuza y es lo más que sé y lo más que me he profundizado. Cero Oriente, güey. Entonces, qué chingón que te guste y que vengas a hablar de... ¿Cómo llega la cristiandad? La cristiandad llega más bien por jesuitas, los grupos que había, ¿no? Por ejemplo, maristas, bueno, más bien eran jesuitas o franciscanos de Portugal, misioneros de Portugal. Ellos viajaron al Oriente. Ajá, porque querían mostrar la religión cristiana. Y sí, poco a poco, algunos de Japón se estaban convirtiendo a la cristiandad. ¿Qué pasa? Era la época de los shogunes. Eran los señores de la guerra. Había emperador, pero el que dominaba realmente era el shogun. Uh-huh. ¿Y qué decían los shogunes? A ver, ustedes vienen a traer una religión que está totalmente fuera de nuestra forma de vida. ¿Viste la película Silencio? Uh-uh. Okay. Te la recomiendo. ¿En qué año es? Es de Scorsese, salió en el 2004. No la película, cuando llegan con los shogunes. Por ahí del siglo XVI, XVII, por ahí. Okay. Llegan y dicen los shogunes, ¿no? Pues ustedes están trayendo una cosa totalmente distinta. De que está no solo distinta en religión, sino formas de cultura y actitudes de ustedes. Son muy distintos a los nuestros. Porque en Japón actualmente hay dos religiones predominantes. Una es el sintoísmo y otra es el budismo. Y las dos se llevan muy bien porque realmente no hay mucha diferencia en el sentido de que, bueno, el budista habla de la energía. Primero fue el sintoísmo. Ese estaba muchísimo antes del budismo, ¿no? Sí, así es. Como que se mantuvo. Uh-huh. Es como, yo me lo imagino así como, es que del budismo creo que sí he leído algo, pero me lo imagino como los judíos y los cristianos, o sea, es como Jesús era judío, o sea. Sí, claro, él es judío. Entonces, así me imagino, Buda era... No, porque Buda... Siddhartha era el sintoísmo nació mucho antes de que existiera el budismo. En Japón, el sintoísmo, la religión es que todo son dioses. Ese río es un dios, este árbol es sagrado. Entonces, ¿Siddhartha no era sintoísta? No. Siddhartha Gautama, Buda, era de la India y se hizo de la madre. Y cuando se fue esparciendo la religión budista que llegó a China, luego hubo monjes budistas que llegaron a Japón y empezaron a impartir la religión budista, pero no hubo choque porque en sí son muy parecidos en el sentido de que el budista es la energía en armonía con la naturaleza, con uno mismo, y el sintoísmo es casi lo mismo, es la armonía contigo mismo, con la naturaleza y bla, bla, bla. El cristianismo no, es distinto. Y aparte que viene una cultura totalmente distinta como la europea y de Medio Oriente, que son actitudes distintas. Entonces, como vieron que esta religión chocaba muy fuerte con la cultura japonesa, que es mucho respeto, hay gratitud, bla, 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 hay que respetar al superior, porque en Japón es la jerarquía primero, ¿eh? Por eso mucho la reverencia, el respeto. Entonces, cuando vieron que la religión cristiana era una amenaza para los japoneses, tanto cultural como ideológica, ¿qué empezaron a hacer? Como no hay que perder la costumbre de toda la humanidad, a cortar cabezas, a crucificar en el mar, tanto normal como de cabeza, o te mandaban a quemar. Y así los iban exterminando. Y cualquiera que llegara con la religión cristiana, ¡pum, pum, pum, pum!, cortar cabezas. Porque no podemos permitir que una cultura extranjera venga a afectar nuestro estilo de vida. Y así lo hicieron. Cortaron cabezas
y actualmente la religión cristiana representa menos del 1% de la población japonesa. Y dices, wow, Sí, sí, sí. está cabrón, ¿verdad? Sí, yo siento que, digo, esa es la... Pero no fue, repito, no fue los budistas o los sintoístas, no. El shogun con sus guerreros dice, ustedes son una amenaza para la cultura japonesa en general. Sí. Es distinto. Siempre he platicado ese tema cada que puedo, o que se preste, porque son temas que igual Sí, claro. no pones así. Vamos a hablar de... vamos a hablar de TikTok, ¿no? Eso sí, todo el mundo habla. Entonces, siempre pongo yo el punto de que aquí cuando llegaron los españoles, o cuando llegaron los europeos, pues nosotros estábamos divididos, güey. Sí. Entonces, si eso no hubiera sucedido, nosotros hubiéramos cortado cabezas. Claro, seguiríamos así, güey. claro. Siendo nosotros, güey, siendo Claro. originales. Pero no pasó, güey. Estábamos divididos, güey. Había broncas. Es lo que te decía, no había un estado unido para que pudieran contrarrestar a otro, Sí, güey, no. otro imperio. No lo lo chingón había. de esta plática, es que te veo o te noté desde que, o sea, había escuchado de ti con Claudio, pero no sabía más que eso de ti, el capítulo con Claudio. Cuando platicaste con Gerín, me di color que te gustaba mucho el Oriente, güey. Y creo que Sí. a ti te mama el Oriente como a mí me mama el México antiguo, güey. Claro. A ti te mama ese hizo clic contigo esa cultura, güey. Parte, sí, de hecho me mama mucho más lo japonés, pero también me mama mucho lo suizo. Me encanta lo suizo, o sea, esa cultura de que ustedes no se meten, yo no me meto con ustedes, chinguen a su madre. Yo tengo su dinero aquí en los bancos y si alguien se atreve a joderme, Sí. me los empino. Así son los suizos, así se protegen. Y Yo no sé en qué punto nos vamos a despedir diciendo que no sé en qué punto gente tan poderosa, güey, tan poderosa ese es, sí, la palabra. en donde estábamos nosotros y cómo hacíamos cosas muy chingonas, muy cabronas, o sea, no sé si has visto lo de que en un espartano se hace espartano a los 7 años y, Sí. y uno se queda... Igual no sé aquí qué. con los aztecas era lo mismo. Que se hacían los espartanos a los 7 años, guerreros y así. Aquí era, o sea, el Matlihuatl igual lo sabías usar desde Sí. muy morrito. Claro, güey. claro. Entonces, no sé en qué momento un apestosillo viene y nos agarra, pero es la división que teníamos. Claro, yo no lo veo como un apestoso, porque, por ejemplo, es lo mismo que con... No, literal, o sea, literal, güey, no conocían el jabón, güey. bueno, ya. Bueno, realmente la cultura más Sí, limpia... no es así como tirar popó, sino... La cultura más limpia en la antigüedad era la japonesa, eran muy limpios. Sí. Y los más sucios eran, casi todos los demás. Casi todos los demás eran los más sucios. Pero yo lo veo, cuando veo las críticas de que es que los españoles nos jodieron, no te jodieron. O sea, Sí, no, era lo... Si era no lo era, que iba a pasar, güey. es lo que iba a pasar, y además dicen, bueno, imagínate que fueran los aztecas los que te jodieron. Ahora te vas a quejar de los aztecas. No, es que Sí. es que este es el territorio. No, te jodieron. Pero ¿sabes qué? Vete en el pasado. No vivas el pasado, porque veo a veces esa pinche noticia que dijo el presidente, dijo, es que tiene que pedir perdón a los españoles. ¿Perdón de qué? No. A ver, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? apellido? López Obrador. Mira, qué chingón, Bien. Cámbiate el apellido y luego que te pidan perdón. Ay, Regrésate para que te lo ganes. La neta que eso de pedir perdón a cada rato. Sí, no, es populismo y Es populismo, es una estupidez rotunda. Todas las culturas a través de la humanidad han cometido horrores. Y cuando alguien se jacta de decir, es que nosotros somos los buenos. De hecho, hice una publicación hace unos días de Facebook por lo que pasó las iglesias en Canadá. Sí, estuvo horrible. No tengo ni una maldita duda de ello. ¿Creen que los indígenas de antes que estaban ahí no hacían cosas feas? ¿Creen que no sacrificaban mujeres, niños o algo así? Todos lo hacían. Entonces, jactarse de decir es que ellos son malos y nosotros somos buenos, ese es el germen. Ese es el germen del odio que a través de la historia de la humanidad ha estado afectado. Te invito a que leas ese pequeño, bueno, no es un pequeño, fue un pinche papiro que dice en Facebook. Porque sí lo creo. Creo que debemos vivir en armonía las culturas, obviamente respetando las otras. Ya en el día de hoy,
Sí, de paso ya la época de conquista ya fue, güey. Eso sí está en el pasado ya y es eso pasado. no puede continuar, güey. Ya no puede continuar. Y la única que continúa con esa cultura, güey, es la que está ahorita al poder y lo sigue haciendo, güey, es Estados Unidos, güey. Y China. Es la única que sigue haciendo. Sí, pero China es una cultura inteligente que está dominando por medio del capitalismo. No, espérame. ¿Sí sabe lo de los uigur? ¿Los qué? ¿Los uigur? No. Investígalo. Los chinos tienen campos de concentración de los uigur. Los están matando. ¿Qué son los uigur? Es un grupo étnico dentro del territorio chino. Y los chinos los están terminando. Son chinos contra chinos. No. Lo que pasa es que el gobierno chino, la mayoría de su etnia son los Han. Entonces, las que están en su territorio chino, que son los uigur, que ya tenían muy aparte de los chinos. O sea, estaban... Pero es que dijo China, es que ese territorio me pertenece a mí. Y ustedes no son parte de nosotros. Así que los ponen en campos de concentración. Pasa lo mismo con los tibetanos. En el Tíbet había... Sí, esa sí me la sé, En el Tíbet había más de 6,000 templos. Ok, a lo que voy es que es un rollo de territorio es mío. O sea, esto está cerca de mí. Yo te estoy hablando de que... aparte. Entonces no es de China. El territorio no es de ellos. Es que, güey, a ver, no estoy diciendo que esté bien, güey, lo que está haciendo. Solamente que yo estoy hablando de que Estados Unidos está yendo a Irán, güey. Que no puede decir, es que esto es mío. Es que no todos lo saben. En Vietnam tienes unas islas. Entre lo que es Vietnam, Taiwán, Filipinas, tiene unas islas que son suyas. Pero China dice, no, son nuestras porque es parte de la China, es del mar de China meridional. Que esté en el mar de China no quiere decir que sea tuyo. Sí. Y es de Vietnam, pero dicen los chinos, no, es nuestro y nos lo tienes que dar. ¿Por qué? Y se lo quieren quitar, ¿eh? Sí. Y pasa lo mismo con el norte de India. La India y China se llevan de puta madre. Y en el norte de China se están peleando por un territorio. Y también China se quiere joder la República de China, que la República de China es Taiwán. Sí. Y Taiwán hace tiempo vive aparte. Y ellos dicen, no, nosotros somos de aquí. Y los de los comunistas chinos dicen, no, es que ese territorio es nuestro. Sí, entiendo. Se los quieren joder. Yo lo que voy es que estamos platicando sobre este pedazo de mesa que si yo te digo, oye, aquí va mi vaso, bueno, tú vas a decir, no, güey, o sea, mita, ¿no? Pero te digo, no, porque y así. Pero lo que yo siento que hace Estados Unidos es decir, allá es mío. Espérate, güey, es otro lado, es otro trozo de tierra. Y ni siquiera lo hace diciendo, esto es mío. Solo es, necesitan América. Recuerda ese meme de que creo que necesita un poco de democracia. Sí, conozco el meme, está muy chingón. No, ahí, para que veas, ahí sí Estados Unidos es más inteligente en este sentido. No se lo quiere apropiar. El territorio no quiere decir, este va a ser un nuevo estado de Estados Unidos, no. No, sí, no. No, los chinos sí. Los chinos dicen, ese es mío, eso es mío. Ese es mi territorio. Los gringos dicen, no, ese territorio que está ahí, ¿cómo se llama? Vamos a cambiar su sistema de gobierno para que ellos, sí es su propio país, pero que luego se vuelvan nuestros aliados. Es muy distinto. Por ejemplo, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, vivió unos 5 o 8 años que eran ocupados por los estadounidenses, pero no como gobierno, sino que ellos estaban checando y cambiando la constitución, porque antes era un sistema imperialista. Sí. Al final es que jale y que les funcione, güey. O sea, no. No, ahí sí tiene mucho que ver Estados Unidos en cómo progresa Japón. Porque obviamente sí, la cultura japonesa, pero también tuvo que ver Estados Unidos para que Japón creciera lo que creció. Ok, paramos, una falla técnica. Creo que se cortó donde estabas diciendo que China estaba robando o estaba peleando un pedazo a los hindúes. Bueno, los indios. No, antes dijiste. Bueno, a Vietnam. Aparte, a Vietnam, las islas. Y a Taiwán, el país de Taiwán. Se lo quieren joder desde. Estoy hablando de una historia desde los 40 cuando. Lo que pasa es que cuando dejó de ser el imperio de China, o sea, cuando era imperialista, pasó a la República de China, que era controlada por Chiang Kai-shek. Después Chiang Kai-shek cae entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek se va a la isla que actualmente es Taiwán. Mao crea la República Popular de China, el comunismo,
Y desde esos tiempos se están peleando de que es que eso es mío, eso es mío, eso es mío, eso es mío, eso es mío. Ese es un pleito Sí. de décadas. Y y también en el norte de la India, China se lo quiere joder. Y me decía, los Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, sí, en muchos países joden. No cabe la menor duda y sigue jodiendo. Sí. Y China también jode lo que le sigue. Pero, por ejemplo, hay casos positivos. En el caso de Japón. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, después de tirarle las 2 bombas atómicas a Japón, él pone el tate quieto. Porque los japoneses iban a pelear hasta la muerte. Y cuando vieron la bomba dijeron, verga, ¿sabes qué? Perdón. ¿Sabes qué? Vamos a rendirnos, ya acabó esto. Sí. Y los japoneses querían la cabeza del emperador. Y el general MacArthur, que era el comandante de las Fuerzas Armadas del Pacífico, dice, no, ustedes no vamos ni a encerrar ni a matar al emperador. ¿Por qué? Porque aún él que haya cometido el error de entrar en esta guerra, sigue siendo un símbolo para ustedes. No lo podemos matar y no lo vamos a encerrar. ¿Un símbolo de qué? De la cultura japonesa. Porque el símbolo del emperador es desde que entonces el símbolo del emperador vale más, o sea, no, es donde está el honor, vale más que, no, es como que la persona. No, ellos no iban lo protegió que fuera un emperador, ¿no? Lo protegió que sea un símbolo. Eso es lo que digo. Es un la símbolo. Persona se quedó protegida. Es que a veces el símbolo o el mensaje vale más la persona chaquetona. Claro. Entonces pero eso sí, le quitan todo el poder. La nueva constitución que imparte MacArthur, el general MacArthur, es el emperador pierde su poder, se crea un parlamento que va a elegirlo el pueblo para que así se crea el futuro de Japón. Y a partir de ahí es lo que Japón es actualmente. Es una república, es una democracia, sí. Es próspero, no hubo esos problemas. Acabo de leer que pues yo creo que China es el único que se acerca a un capitalismo funcional. Es el único que está no lo creo. Chido. No lo creo. Pero creo que ahí tendríamos que explayarnos sobre el tema. Yo creo que no, porque pero es que la parte del capitalismo o comunismo también es parte de cultura. Porque, por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo de capitalismo es Suiza. El mejor ejemplo de capitalismo es Suiza. En Suiza la mayor parte son ricos. Un porcentaje muy alto son ricos. O ve Singapur. Singapur es el tercer país en el mundo más rico del mundo. Y el tercero más alto per cápita. O sea, por persona reciben un chingo de dinero. Pero para ti un capitalismo bueno es que todos sean ricos. No, que todos tengan una calidad de vida sana. Que todos puedan tener buena salud. Educación, una buena forma de vivir, sus libertades de expresión y todo ese tipo de cosas. Eso es bueno. Lo que pasa. Pero yo creo que es diferente, güey. Una cosa es la economía y otra cosa el capitalismo. Lo que pasa es que creo que Suiza tiene una mejor economía, pero hablando del capitalismo, el empleador y el empleado. No, es que sí, te voy a decir por qué. Porque en el comunismo, parte que es un sistema económico, también imparte en lo social. Porque, por ejemplo, ¿cómo era en la Unión Soviética? En la Unión Soviética, si tú decías, pío, te mandaban al Gulag. ¿Sabes qué es el Gulag? Pues me imagino. Era un campo de concentración y estaba en Siberia. Lo que muchos no saben es que en la historia, todos dicen, no, es que Hitler es el mayor genocida de la historia. Es mentira. Hitler es el famoso. Hitler es el famoso. Pero Hitler es como el niñito que encontró de una pistola y se quedó ahí. La Unión Soviética, China, Camboya. Creo que su bronca fue hacer ruido, güey. Digo, hay gente que hace cosas peores, pero está calladito. Claro. Pero Stalin mató el doble de personas que Hitler. La diferencia de Stalin a Hitler es que los comunistas y los capitalistas ganaron. La Unión Soviética y Estados Unidos ganaron la guerra. Y segundo, de que, ¿cómo se llama? Hitler a su propia gente no los mandaba a los campos de concentración. Muy raro. O sea, sí mandó gente, pero no a muchos. Stalin, hasta sus manos derechas,
los mandaba a los campos de concentración a que murieran. En Camboya, que igual fue comunismo, el tipo era Pol Pot, que es por porcentaje de población es el mayor genocida de la historia. ¿Sabes por qué te mandaban a matar? Por decir pío. No, por usar lo que tú tienes, lentes. Decía que las personas que usaban Sí, lentes pues es eran intelectuales y tenían que morir. Sí. Todos los que eran maestros tenían que morir. Todos los que fueran científicos tenían que morir. Mandaba a todos a matar. Una época donde a los que leían hace 100 años, lo comenté hace poco, eran loquitos. Los que pasaban leyendo mucho eran loquitos. ¿Sí? No, pero este no solo decía que era Sí, no, aquí era. te mandaba a matar, güey. Carnal, hay que hacer una toma 2 de cultura. La neta es que la cultura está en todos lados, güey. Y podríamos hablar. No, pero hablar, está chingón porque parte de un sistema económico político también tiene que ver la cultura y la historia. O sea, sí. El contexto de estas cosas, de todas estas cosas, se entiende con historia. Y sin historia, estamos condenados a repetir lo mismo. Sí, una cosa es que te vayas a viajar por tu corazón y otra cosa por los hechos, ¿no? Y claro, los hechos siempre van a. Si no aprendes, pues vas a repetir lo mismo. Claro. Pues qué chingón. Estamos pendientes. Claro que sí, Cada tema a la que sigue. Sí, así es. Muchas gracias a ti. A ti, güey, a ti.